Muy bien, queridos hermanos, gracias damos a Dios que podemos reencontrarnos otra vez para compartir un tiempo de lectura y reflexión en la palabra de Dios, la Biblia. Estamos terminando, hoy es la última entrega de este ciclo de lecciones sobre el libro de Números, que empezamos en diciembre, hablando sobre la bendición, y pasamos por diferentes situaciones que hablan de los estorbos que el diablo pone para la marcha del pueblo de Dios, que están ejemplificados en este libro. Hablamos de la queja, de la murmuración, de la incredulidad, y vamos a hablar de la rebeldía, basados en Números capítulo 16. Vamos a leer algunos pasajes, habría que leer todo el capítulo, cosa que dejo para ustedes, queridos, cuando termine esta reflexión, para revisar tal cual lo narra la historia, el libro de Números en la Biblia. Capítulo 16 del libro de Números, versículo 1 al 5, leemos en primer lugar. Dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros en la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación, para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en terror de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de Dios, delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Finalmente, versículo 39 dice: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados se habían ofrecido, y los batieron para abrir el altar, en recuerdo por los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque a ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Bueno, esta es la lectura. Por supuesto, el pasaje es mucho más extenso, pero esto es para tener una idea de cuál fue el hecho del cual queremos hoy desarrollar nuestro comentario. Así que vamos a hablar primero una descripción del hecho brevemente, y segundo, las enseñanzas que de aquí se desprenden. Hemos leído esta historia: Coré, de la familia de Leví, y otros 3 hombres, Datán, Abirán y On, de la familia de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuál era el objetivo? Leímos en el versículo 10: el sacerdocio y el liderazgo sobre todo el pueblo. La expresión era clara: basta ya de vosotros,
¿Por qué pues os levantáis vosotros en la congregación de Jehová? Este fue el tema. Y esta fue la ambición de esta gente. Querían más de lo que Dios les había dado. No estaban conformes con sus lugares. Y por ambición y por envidia, procuraron este levantamiento para ocupar los lugares que ellos, en su carnalidad, por supuesto, apetecían. Así que la ambición por la verdad de estos hombres pone manifiesto la ambición de poder y de dominio. Y ante este hecho, Moisés hizo lo que acostumbraba a hacer. Leamos en Éxodo, leamos en Libro de Números, y vamos a ver esta actitud permanente de Moisés. Él, antes de responder, antes de dejar que la furia se apodere de él, se postró sobre su rostro. Y luego de ello, respondió a estas personas que se rebelaban. Dijo Moisés: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, cada uno con su incensario. Y Dios os mostrará quién es el que Él ha elegido. Así que este es el hecho planteado. Y leímos, por supuesto, lo que pasó en derredor de esta historia. Ahora, queda muy claro, hermanos queridos, que la rebeldía manifestada en este pasaje no es la manera en que Dios acepta la obra. Nunca la rebeldía transita por el mejor camino, o mejor dicho, nunca la rebeldía trae los resultados que el rebelde en realidad quiere tener para sí. En otras palabras, tenemos que decir esta mañana que si hay algo que no honra a Dios es la actitud rebelde de aquella persona que sigue el camino de la envidia y de la ambición. Ahora, yo quisiera destacar solamente en esta mañana, en este día, 3 pequeñas aplicaciones espirituales para meditar con ustedes en este día. La primera enseñanza espiritual tiene que ver con la manifestación de la carne. Las manifestaciones de la carne. Este pasaje pone en el tapete, en la superficie, cuáles son las manifestaciones de la carne. La manifestación de Coré, la actitud de Coré, no queda en este libro. Ustedes van a ver que en otros de la Biblia, 1 Corintios y Judas, habla de este tema. Judas lo menciona como la contradicción de Coré en Judas versículo 11. ¿Y qué significa esto? Es el ejemplo de negar la autoridad conferida por Dios a Moisés y Aarón e invadir el oficio sacerdotal. La contradicción de Coré es entonces esto: negar la autoridad impartida por Dios sobre sus siervos e intentar invadir el oficio sacerdotal. Así que, entre otros grandes pecados, esto se conoce en la Biblia como la contradicción de Coré. La conclusión es que nada uno hay cuando pretendemos ocupar un lugar al cual Dios no nos ha llamado. Coré sufrió el juicio inmediato de Dios. No son muchas las ocasiones en las cuales uno ve esto en la palabra de Dios. El juicio inmediato cayó, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra por los pecados que subieron ante la presencia de Dios. Fue un juicio inmediato. El juicio inmediato fue también sobre Ananías y Zafira, por ejemplo, en capítulo 5 del libro de los Hechos, que hemos leído, cuando ellos mintieron al Espíritu Santo y murieron ambos en pocos instantes. Ejemplos de juicio inmediato. Y acá tenemos otro juicio inmediato en la palabra de Dios. Este hombre, Coré, y sus seguidores sufrieron el juicio inmediato de Dios. Ahora miremos el detalle. Coré era de la tribu de Leví. Era la única tribu que tenía la prerrogativa de acercarse al tabernáculo, de oficiar con las cosas del tabernáculo. Nadie podía tocar el tabernáculo, solamente la tribu de Leví. Y Coré tenía este privilegio que las otras tribus no tenían. Y tenía asignadas funciones. Sin embargo, según leemos en la palabra, este hombre no estaba contento con el lugar que le había tocado y entonces quería más. Esto suele ocurrir también en la vida de la iglesia, queridos hermanos. ¿Cuántos nos hay que anhelan los dones que otros tienen y no desarrollan los suyos? Y pasan su vida envidiando lo que otros tienen y perdiendo así el tiempo y no desarrollando lo que Dios les ha dado. Cuidado, hermanos, con esta actitud negativa
que contradice el Espíritu de Dios. Seamos conscientes de lo que Dios nos ha dado. Preocupémonos por desarrollar los dones que Dios nos ha conferido por su Espíritu y no vivamos anhelando las cosas que Dios ha dado a otros. Por el contrario, oremos por los otros, para que sean fieles, para que usen sus dones. Y nosotros procuremos desarrollar los propios, sabiendo que en esto contribuimos a la gloria de Dios, que en definitiva es lo que el creyente quiere en la vida. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Ser populares, que nos aplauden? No. El creyente genuino quiere la gloria de Dios. Y esto se alcanza cuando nos sometemos voluntariamente, gozosamente a los planes de Dios y desarrollamos plenamente las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Cuidado entonces con esto y además cuidado también con contaminarnos con la actitud de estos hombres que desafían a Dios. El problema no quedó en la tribu de Coré solamente. Dice la Biblia que hubo 250 personas muertas con sus incensarios porque no eran sacerdotes y fueron muertos juntamente con Coré. Pero además murieron casi 15.000 personas más, todos contaminados por la rebeldía. Hermanos queridos, cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos con las decisiones malas que otros toman y entonces correr la misma suerte que ellos. Así que el primer concepto que uno ve en esta historia es las manifestaciones de la carne. La carne está ahí siempre. La carne es un enemigo vencido, pero es un enemigo activo. Y hermanos queridos, tenemos que tener cuidado en este año que empezamos en no dejar de someternos a las pasiones, las vicisitudes de la carne en la cual estamos. Primer concepto entonces, la manifestación de la carne. Segunda idea para tomar esta mañana, la actitud piadosa de Moisés. Moisés mostró su estatura espiritual, procediendo con humildad e intercediendo por los rebeldes y por todo el pueblo. Versículo 4 que leímos dice allí que Moisés se postró sobre su rostro. Lo primero que hizo cuando escuchó a Coré y sus seguidores fue, antes de contestar, postrarse sobre su rostro. En el versículo 22 vemos algo parecido. Dice el versículo 22 que no leímos. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron a Dios, Dios de los espíritus, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Porque Dios había decidido destruirlos a todos. Sin embargo, Moisés tuvo esta actitud espiritual y en este caso junto con Aarón intercedieron para evitar la mortandad de toda la población de Israel. Es notable entonces mirar cómo Moisés y Aarón protegieron al pueblo, intercediendo por ellos y evitando la extensión del juicio. Hermanos queridos, los hombres piadosos muestran su valía en los tiempos críticos y son hombres de oración. Lo vimos el martes que me tocó tomar la palabra, cuando hablamos de la intercesión. Lo vimos en Abraham intercediendo ante el inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 18. Lo vemos en el apóstol Pablo en Hechos 28, cuando un gran naufragio tiende a eliminar a todos los que iban en aquella embarcación, presos que iban a Roma, y dijo Pablo, el Dios a quien el Señor me ha dicho en esta noche que no habrá ninguna pérdida de sus humanas, sino solo de la nave. Es decir, Pablo estuvo intercediendo aquella noche y toda la población de aquel barco, todos presos que iban a Roma, salvaron sus vidas. Miramos a Jesucristo antes de ir a la cruz, Juan 17, intercediendo por los suyos y además por nosotros. No ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué valor, hermanos, fundamental tiene la actitud piadosa del hombre de Dios cuando de rodillas intercede por sus hermanos e intercede por su pueblo? Y termino, porque ya el tiempo se va, mirando la tercera aplicación espiritual. Primero, la manifestación de la carne. Segundo, la actitud piadosa de Moisés. Y tercero, el juicio de Dios. Dios pone las cosas siempre en su lugar. Queda muy claro, hermanos queridos, por lo que hemos leído, que Dios no bendice la rebeldía y sostiene a los siervos llamados por Él como Moisés y como Aarón. Otra vez Israel se detuvo en el camino, sufriendo una alta mortandad, y muchos cayeron allí. Dice el versículo 26 y el versículo 24,
Apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apartaos. Seamos sabios, queridos hermanos, apartándonos de los rebeldes y de toda actitud de hermanos amados que a veces incurren en este grave pecado que es la rebeldía. Tenemos que aislar a los rebeldes. No tenemos que darles lugar. No tenemos que alentar sus malas acciones. Recordemos, el camino a la bendición es la dependencia de Dios. Dependencia a Dios y a su palabra. Y el respeto y oración por los siervos que Él ha ocupado en lugares de responsabilidad y privilegio. Este es el camino. Número 16 nos muestra un camino que tú y yo debemos evitar y que más allá de que estemos en el siglo XXI sigue presente, el camino de la rebeldía. Hoy muchos se levantan diciendo que hay que hacer las cosas diferentes, que hay que sacar a X personas, que hay que renovar las cosas. Y hablamos de una renovación, a veces necesaria, pero no en los términos que plantea la palabra de Dios en número 16. La renovación pasa por la renovación espiritual. La renovación pasa por un alma y un corazón que persevera en la comunión con Dios. Esta es la renovación y el evento que Dios requiere de su pueblo. No el alentar a las masas, no el pretender una popularidad mal entendida. Eso no es renovación, eso es carnalidad y rebeldía. La renovación es cuando el Espíritu Santo toma el lugar en nuestra vida y en base a una experiencia de oración y de reflexión en la palabra podemos ocupar el lugar que Dios nos ha dado y ejercer los dones con los cuales Él nos ha bendecido. Hermanos, Dios bendiga la palabra, estos pequeños pensamientos y nos ayude para continuar en este año tan complicado, anhelando un servicio que honre el nombre de nuestro amado y bendito Salvador. Que Dios bendiga la palabra. Amén.